La noche ha caído, y con ella, todo lo que el día se esfuerza en ocultar. Bienvenidos, almas inquietas, a Espectros de la Noche. La presencia del cuarto de abajo. No soy el mismo desde que me mudé a esta casa. A veces me miro en el espejo y no me reconozco. Tengo los mismos ojos, la misma voz, pero hay algo, como si algo dentro de mí hubiese sido desplazado, lentamente, por otra cosa. Algo que vino con esta casa. Al principio, todo parecía normal. Un alquiler barato en las afueras, perfecto para escapar del ruido de la ciudad. Nadie me advirtió por qué era tan barato. Tampoco pregunté. Era una casa de 2 pisos, con un sótano. Antigua, pero firme. La madera crujía al caminar y las ventanas se cerraban solas cuando el viento soplaba, pero me gustaba. Me hacía sentir aislado. Seguro. La primera noche fue tranquila. La segunda, no tanto. Desperté a las 3:12 de la mañana con una sensación de asfixia. No un ataque de ansiedad, no una pesadilla. Era como si alguien estuviera sentado sobre mi pecho, respirando despacio. Al abrir los ojos, no vi nada, pero el aire estaba espeso. Casi pegajoso. Como si no fuera aire, sino algo vivo. Pensé que era mi mente, el cambio, el estrés. Hasta que escuché los pasos. No venían del pasillo. Venían de abajo. Del sótano. Pasos lentos. Uno tras otro. Como si alguien estuviera descalzo y arrastrando los pies por el cemento. Encendí todas las luces. Bajé con un cuchillo en la mano. Nada. La puerta del sótano estaba cerrada. Pero algo me decía que, del otro lado, algo estaba despierto. Esperando. Durante las siguientes noches, los pasos continuaron. Siempre a la misma hora. 3:12. Fui al administrador del alquiler, un hombre canoso que olía a humedad y no me miraba a los ojos. Le pregunté si alguien había muerto allí. Él solo me dijo: no se preocupe. Las casas viejas a veces recuerdan. ¿Qué carajo significaba eso? Traté de ignorarlo. Me repetía que no era real, que era sugestionable, que había estado viendo demasiados videos paranormales. Hasta que una noche, la puerta del sótano estaba abierta. Y yo no la había tocado. Había algo en las escaleras. No lo vi del todo, pero lo sentí. Era como una presencia oscura, espesa, suspendida en el aire. No tenía forma definida, pero sí una intención. Como si supiera mi nombre. Como si me hubiese estado observando durante días, esperando a que bajara. Cerré la puerta con llave. Coloqué una silla frente a ella. Y aún así, al amanecer siguiente, la silla estaba en el suelo. Y la puerta, entreabierta. Comencé a escuchar susurros. No desde abajo. Desde dentro de la casa. A veces, desde la cocina. A veces, desde el baño mientras me duchaba. Voces bajas. Frases incompletas. La más frecuente era una palabra. Ya. No sabía qué significaba. Pero cada vez que la escuchaba, algo dentro de mí se helaba. Como si esa palabra no viniera del idioma humano. Como si fuese una orden, para lo que me habita ahora. Empecé a notar cosas. Objetos que cambiaban de lugar. Luces que parpadeaban solo cuando pasaba. Mis sueños dejaron de ser míos. Soñaba con la casa, con los pasillos deformes, con una figura de ojos vacíos que me hablaba sin mover la boca. Y cada vez, al despertar, sentía que alguien más había estado soñando a través de mí. Un día decidí ir al sótano. No por valentía, sino porque me sentí obligado. Como si algo me tomara por dentro y moviera mis pies sin permiso. Abrí la puerta. Oscuridad total. Ni una sola rendija de luz. Bajé. El aire era más denso con cada escalón. No frío, sino cargado de un olor a tierra húmeda, óxido y algo más, dulce. Como carne vieja. La bombilla no encendía. Solo tenía mi celular.
Apunté con la linterna. El sótano estaba vacío. Excepto por el espejo. Un espejo viejo, de cuerpo completo, apoyado en la pared del fondo. No me había fijado antes. No sé si siempre estuvo allí. Y en el reflejo, yo no estaba solo. Junto a mí, parado al lado de mi reflejo, había algo. No puedo describirlo del todo. Era mi forma, pero distorsionada. Como si alguien hubiera intentado copiarme con barro y se hubiera equivocado en los detalles. Sonreía. Yo no. Retrocedí. Tropecé. Y cuando miré de nuevo, el reflejo estaba solo. Pero mi reflejo ya no era exactamente yo. Volví a subir corriendo. Cerré la puerta. Me encerré en mi cuarto. Desde entonces, no soy el mismo. Ya no sueño. Pero a veces despierto con las uñas sucias, con tierra bajo los pies, como si hubiese caminado dormido. A veces encuentro fotos en mi celular que no tomé. Fotos del sótano. De mí dormido. De alguien detrás de mí. Y anoche, al mirarme al espejo, noté que mis ojos parpadearon con un segundo de diferencia. Primero el izquierdo. La casa no está poseída. Yo sí. La presencia no vivía en el sótano. Vivía en el espejo. Y ahora, cuando camino por la casa, ya no escucho los pasos. Porque soy yo quien los hace. Y me pregunto, ¿quién está observándome ahora desde arriba? Luego el derecho. Como si algo estuviera aprendiendo. Desde adentro. Bajo la cruz rota. Yo no debería haber cavado en ese lugar. Mi abuela solía decirme, donde los muertos no descansan, los vivos no duermen. Nunca la tomé en serio. Hasta ahora. Hace un mes, recibí una llamada inesperada. Mi tía había muerto. La última de la familia que vivía en el viejo pueblo donde crecí, San Nicolás de las Ánimas. Un lugar olvidado por Dios y por el tiempo, rodeado de neblina, polvo y superstición. Volví por obligación. Me dieron las llaves de su casa, me dijeron que podía quedarme unos días si quería cerrar bien todo, vender o quemarlo todo si prefería. Nadie se opondría. Nadie vivía ya por allí. La casa estaba igual. Con ese olor a madera húmeda y medicina vieja. Pero lo que más me perturbó no fue la casa. Fue la iglesia que se alzaba justo al otro lado del camino de tierra. Aquella capilla ruina donde solíamos jugar de niños. Donde enterraban a los que la parroquia rechazaba. Los que no merecían campanas, decía el padre Silvestre. Y ahí comenzó todo. No dormía bien desde que llegué. Escuchaba el tañido de una campana que ya no existía. Veía sombras donde no había luz. Y cada vez que cruzaba frente a esa iglesia, me sentía observado. Un día me acerqué. No sé por qué. Curiosidad, supongo. La iglesia estaba casi en ruinas, vitrales rotos, bancas comidas por la humedad, el altar cubierto de cenizas y telarañas. Y en el fondo, tras el altar, la vieja puerta de hierro que llevaba al patio trasero. El cementerio olvidado. Empujé la puerta. Crujió como si gritara. Y ahí estaban las lápidas viejas, hundidas en la tierra reseca. Algunas con nombres borrados. Otras cubiertas por la maleza. Y al fondo, una cruz rota, hecha de hierro oxidado. Caída. Semi-enterrada. Sentí una punzada en el estómago. Una náusea seca. Como si mi cuerpo recordara algo que mi mente aún no entendía. Esa noche no dormí. Escuchaba pasos en el tejado. Golpes en la ventana. Y cada vez que me acercaba, no había nada. Hasta que una voz me susurró mientras estaba en el baño. «Devuélveme». Me miré al espejo. Mis ojos estaban dilatados. No era solo cansancio. Era otra cosa. Al día siguiente, como un autómata, fui a la ferretería del pueblo y compré una pala. Volví a la iglesia. Volví al patio. Me acerqué a la cruz rota. Y comencé a cavar. No sé por qué. No fue una decisión. Fue un impulso.
Algo dentro de mí susurraba que tenía que desenterrar eso. No sabía qué era. Solo sabía que no debía estar allí. La tierra estaba seca en la superficie, pero a medida que cavaba, se volvía húmeda, pegajosa, roja. Y entonces la pala chocó con algo. Madera. Un ataúd pequeño. No como los normales. Era más estrecho. Y al abrirlo, encontré un cuerpo, o lo que quedaba de uno. No parecía humano. Era demasiado largo. Los huesos de las manos eran finos como agujas. La mandíbula estaba desencajada, como si hubiese muerto gritando. Y en su pecho, un símbolo grabado con fuego, un círculo atravesado por una cruz invertida. Alrededor, restos de velas derretidas, cabello humano, y algo que parecía piel humana, marcada con palabras escritas en latín. Sentí que alguien me tocaba el hombro. Volteé. Nadie. Pero el aire ya no olía a tierra. Olía a carne podrida. Volví corriendo a casa. Cerré todas las puertas. Me duché como si pudiera quitarme el recuerdo. Pero no se fue. Esa noche soñé con él. Con el ser del ataúd. Lo vi de pie frente a mi cama. Sus ojos eran vacíos. Su cuerpo estaba cubierto de tierra y ceniza. Me extendía la mano. Y cuando la tocaba, sentía que me arrancaba algo del alma. Desperté gritando. Y con tierra bajo las uñas. Volví al cementerio. Como si tuviera que comprobar que todo había sido un sueño. Pero el hoyo estaba tapado. Como si alguien hubiese enterrado todo de nuevo. O algo. Me fui del pueblo al día siguiente. Dejé todo atrás. Pero no sirvió. La campana sigue sonando. Las sombras me siguen. Y anoche, encontré una cruz de hierro oxidado frente a la puerta de mi apartamento. Clavada en el concreto. Nadie la vio llegar. Nadie la oyó golpear. Yo no desenterré nada maldito. Solo lo desperté. El ritual no fue para sellarlo. Fue para encerrarlo en alguien. Y ahora que me eligió, tengo que encontrar el próximo patio. Y la próxima cruz. Pero yo sí. Y esta vez, no estaba rota. Hombre que recibe llamadas de su yo muerto. Desde hace semanas, mi teléfono suena a la misma hora cada noche, 3 y 3 de la mañana. Al principio pensé que era una broma. Incluso bloqueé el número, pero siempre vuelve a aparecer, sin identificador. Cuando contesto, nadie habla. Solo se escucha una estática extraña, como si el silencio mismo respirara. Hasta que una noche, escuché mi propia voz. No era un mensaje de voz ni una grabación. Era yo. Pero, no yo ahora. Era una versión desgastada, con un tono grave, como si llevara años sin hablar. Y lo peor, sabía cosas que nadie más sabía. Detalles que enterré tan profundamente que me dieron arcadas al escucharlos. ¿Recuerdas el lago? Dijo mi voz. Tú pensaste que te ahogabas. Pero fui yo el que murió ese día. Tuve que sentarme en el suelo. Estaba solo, pero sentía una presencia tras de mí, como si algo esperara que me girara. Desde esa noche, las llamadas se volvieron más íntimas. A veces no hablaba. Solo se escuchaba el sonido de mi respiración, entrecortada, como si mi otro yo estuviera agonizando. Una madrugada, después de otra de esas llamadas, encontré un sobre bajo mi puerta. No tenía remitente. Dentro, una única foto, yo mismo, muerto. No era Photoshop. No era un montaje. Era yo, pálido, con los ojos abiertos, mirando al techo de una habitación que no reconocía. La fecha escrita a mano en la parte de atrás me heló la sangre, 14 de julio. Hoy es 10. Fui a la policía. Me miraron como a un loco. Mostré la foto. Me la quitaron. Me dijeron que iban a investigar, pero en sus ojos vi la verdad, no iban a hacer nada. Soy solo otro tipo con insomnio y delirios. La noche siguiente, la llamada fue más larga.
Mi voz, esa otra versión de mí, lloraba. Pero no de tristeza. Era el llanto tembloroso del miedo absoluto. No debí contestar esa llamada, sollozó. Yo también pensé que era una broma. Pero cada vez que respondía, me quitaban algo. Mis recuerdos, mis sentidos, mi rostro. Ellos lo querían todo. Le grité quiénes eran ellos, pero solo murmuró algo que aún me retumba en la cabeza. Hay cosas que viven entre las frecuencias y nos escuchan. El 12 de julio, desperté con marcas en el brazo. Como dedos. Pero no de humano. Tenían más articulaciones de lo normal. No recordaba nada. No soñé. Solo el negro absoluto. No dormí la noche siguiente. Apagué el teléfono. Lo enterré en el patio. Pero la llamada llegó igual. Desde la radio. Sin estar encendida. Tú moriste. Yo solo tomé tu lugar. Salí corriendo. Estuve 2 días en un motel, sin ventanas, sin aparatos electrónicos. Me encerré como un cobarde. Me dije que solo debía llegar al 14. Que si pasaba esa fecha, estaría a salvo. A las 3:03 de la mañana del 14, alguien tocó la puerta del motel. Suave, apenas un roce. Pero sabía que era yo. No respondí. Pero la puerta no necesitó abrirse. Lo escuché dentro de la habitación. Gracias por mantener mi cuerpo vivo, ahora es tu turno. Sentí que algo se desprendía de mí. No físicamente. Era como si mi sombra dejara de seguirme. Un frío me atravesó la médula. Quise correr, pero no pude moverme. Solo lloré. Era como estar enterrado vivo dentro de mi piel. Cerré los ojos. Recé. Rogué. Cuando desperté, era de día. Todo parecía igual. Pero no me sentía yo. Mis pensamientos eran lentos. Como si los procesara desde fuera. Vi mis manos, y por un segundo, eran otras. Más largas. La piel diferente. Tomé el espejo del baño. Me miré. Y vi mi rostro, pero no mis ojos. Eran los suyos. Desde entonces, no he recibido más llamadas. No necesito que me llamen. Yo soy el que llama ahora. Y si alguna vez, a las 3:03 de la mañana, escuchas tu propia voz al otro lado del teléfono, no contestes. Ya hay uno como tú. No pueden haber dos. Mujer que soñaba con su asesinato, y terminó viendo al asesino cara a cara. Desde hace 3 semanas, sueño que me matan. No es una pesadilla cualquiera. No hay monstruos, ni escenarios imposibles. Es mi casa. Mi cama. Mi pijama de algodón azul con manchas viejas de lavanda. Y un hombre que no veo por completo, solo su silueta. Cada noche, el sueño se vuelve más claro. Al principio, solo sentía el miedo. Luego empecé a ver detalles, el brillo de un cuchillo, la forma de sus manos, incluso el sonido de mis propias súplicas. Y lo peor, siempre despierto en el mismo instante. Justo cuando me clava la hoja en el abdomen. Al principio lo conté como quien cuenta una historia inquietante para romper el hielo. Me reían. Yo también sonreía. Pero la sonrisa se me borró cuando, una noche, me desperté con un corte superficial exactamente donde me apuñalaban en el sueño. Pensé que era una coincidencia. O que me lastimé sin darme cuenta. Pero al día siguiente, otro corte. Más profundo. A la misma hora. No quería dormir. Me mantenía despierta con café, televisión a todo volumen, cualquier cosa. Pero tarde o temprano, el cuerpo cede. Y él regresaba. Siempre regresaba. Una madrugada, el sueño cambió. Vi su rostro por primera vez. No era un monstruo. Era un hombre joven, de piel clara, ojos vacíos, casi grises. No tenía expresión. Como si su cara no supiera lo que estaba haciendo. Pero sus manos sí. Apuntaban directo al corazón. Ya casi es hora,
me dijo esa vez, justo antes de que me despertara empapada en sudor y sangre. Porque esta vez el corte fue real. Profundo. Llamé a emergencias. En la sala del hospital me miraban como si fingiera. Posible autolesión, anotaron. Nadie creyó mi historia del hombre del sueño. Un psiquiatra me diagnosticó con trastorno del sueño, parasomnia mixta con posibles episodios de sonambulismo. Le dije que no estaba caminando dormida. Yo estaba siendo casada. Me recetó pastillas. No las tomé. Sentía que si dormía bajo sus efectos, él podría atraparme para siempre. Comencé a investigar. Pasaba horas en foros de sueños lúgubres, pesadillas compartidas, visiones. Encontré algo que me obsesionó, una mujer en Kansas que soñó su propio asesinato durante semanas, y fue encontrada muerta en las mismas condiciones que describió. No fue un caso aislado. Había otros. Todos soñaban con su asesino. Todos lo veían más claro con cada sueño. Todos terminaban muertos. Yo era la siguiente. Volví a ver el rostro en el sueño. Ya no solo me hablaba. Me observaba. Me hablaba por mi nombre. Clara, estás tardando mucho en morir, susurró con un tono casi infantil. Le pregunté quién era. Me sonrió. Me mostró algo en su mano, una foto mía. Era la misma que tenía en mi credencial del trabajo. ¿Cómo la había conseguido? ¿Cómo la veía en mi sueño? Desperté gritando. La foto ya no estaba en mi bolsa. Ese mismo día, fui a la policía. Mostré mis heridas, hablé de mis sueños, su cara, la foto desaparecida. Me prometieron seguir el caso y me dieron el número de una terapeuta especializada en traumas. Nadie me protegió. Hasta que anoche, el sueño cambió otra vez. No estaba en mi cama. Estaba en un cuarto oscuro, con una sola bombilla temblando desde el techo. Mis pies descalzos tocaban un piso frío y húmedo. Olor a hierro, a encierro. Y él estaba allí, más cerca que nunca. Ya no me atacaba. Solo me hablaba. Estoy tan cerca, Clara. Ya no es sueño. Pronto será real. ¿Quieres verlo? Me dijo, alargando su mano. Desperté con tierra bajo las uñas. Hoy no trabajé. No comí. Solo revisé cerraduras, cuchillos, ventanas. Pensé en irme de la ciudad, pero algo en mi interior me decía que ya era tarde. A las 10:24 de la noche, sonó el timbre de mi apartamento. No abrí. 5 minutos después, un golpe. Suave. Como si alguien probara la fuerza de la puerta. Miré por la mirilla. Nadie. Apagué todas las luces. Fui al baño y cerré con seguro. Me senté en la tina, cuchillo en mano. No sabía qué otra cosa hacer. Solo esperar. 3:03 de la mañana. El momento exacto. Mi teléfono vibró. Mensaje desconocido. Solo decía: ahora sí estás despierta. Entonces, la luz del baño parpadeó. Un crujido. En la cocina. No me moví. Lloraba en silencio. Escuché pasos. Lentamente. Uno, luego otro. Se detenían. Luego otra vez. La puerta del baño se sacudió una vez. 2. 3. Y luego una voz del otro lado. Te ves diferente cuando no estás dormida. Era su voz. Me armé de valor. Me puse de pie. Abrí la puerta de golpe, cuchillo en mano. No había nadie. Solo el pasillo oscuro y silencioso. Hasta que lo vi. En el espejo del pasillo. Detrás de mí. Era yo. Pero no exactamente. Era una versión torcida. Con los ojos vacíos, la piel como papel mojado, sonriendo de una forma que no sabía que mi rostro podía hacer. Me giré de golpe. Nada. Volví al espejo. Vacío. Corrí. Salí al pasillo del edificio. Grité. Golpeé puertas. Nadie respondió. Regresé por mi bolso.
no estaba. En la mesa del comedor había algo nuevo, la foto. La misma que había desaparecido. Con una frase escrita en el reverso. Te vi primero en un sueño. Luego en persona. Pronto, en tus ojos. Llevo días sin dormir. Pero no importa. Hoy me vi en el reflejo del televisor apagado. Y ya no era yo.